Elizabeth Bathory, la Condesa Sangrienta. Bathory ha sido catalogada por el Guinness World Records como la asesina más prolífica, aunque el número de sus víctimas es discutido. Bathory y 4 colaboradores fueron acusados de torturar y matar a cientos de niñas y mujeres entre 1590 y 1610. El número más alto de víctimas citado durante el juicio de Bathory fue de 650, pero esta cifra proviene de la afirmación de una sirvienta llamada Susana de que Jacob Silvasi, funcionario de la corte de Bathory, había visto la cifra en uno de los libros privados de Bathory. El libro nunca fue revelado y Silvasi nunca lo mencionó en su testimonio. A pesar de las pruebas contra Bathory, la importancia de su familia la protegió de una condena a muerte. Fue encarcelado en diciembre de 1610 en el castillo de Szeged, en la Alta Hungría, actual Eslovaquia. Las historias de los sádicos asesinatos en serie de Bathory están verificados por el testimonio de más de 300 testigos y supervivientes, así como por las pruebas físicas y la presencia de niñas muertas, moribundas y encarceladas, horriblemente mutiladas, que se encontraron en el momento de su arresto. Las historias que describen las tendencias vampíricas de Bathory, como la de que se bañaba en la sangre de las vírgenes para conservar su juventud, se registraron generalmente años después de su muerte y se consideran poco fiables. Su historia se convirtió rápidamente en parte del folclore nacional y su infamia persiste hasta hoy. Algunos insisten en que inspiró el Drácula de Bram Stoker de 1897, aunque no hay pruebas que apoyen esta hipótesis. Los apodos y epítetos literarios que se le atribuyen incluyen la Condesa de la Sangre y la Condesa Drácula. Elizabeth Bathory nació en una finca familiar de Győr-Bátор, en la Hungría real, en 1560, y pasó su infancia en el castillo de Ecsed. Su padre era el barón Jorge VI Bathory, de la rama de Ecsed, hermano de Andrés Bonaventura Bathory, que había sido voivoda de Transilvania, mientras que su madre era la baronesa Ana Bathory, 1539-1570, hija de Esteban Bathory de Somlió, otro voivoda de Transilvania, que era de la rama de Somlió. Por vía materna, Isabel era sobrina del noble húngaro Esteban Bathory, 1533-1586, rey de Polonia y gran duque de Lituania, de la mancomunidad polaco-lituana y príncipe de Transilvania. Su hermano mayor era Esteban Bathory, 1555-1605, que llegó a ser juez real de Hungría. De niña, Bathory sufrió múltiples ataques que podrían haber sido causados por la epilepsia, posiblemente derivada de la endogamia de sus padres. En aquella época, los síntomas relacionados con la epilepsia se diagnosticaban como enfermedad de la caída y los tratamientos incluían frotar sangre de una persona que no sufriera y un trozo de cráneo al terminar su episodio. Esto ha llevado a especular que los asesinatos de Bathory durante su vida posterior formaban parte de sus esfuerzos por curar la enfermedad que padecía desde la infancia. Sin embargo, no hay pruebas sólidas que apoyen esta especulación. Otra propuesta hecha por algunas fuentes para explicar la crueldad de Bathory más adelante en su vida es que fue entrenada por su familia para ser cruel. Las historias incluyen a una joven Bathory presenciando castigos brutales ejecutados por los oficiales de su familia y siendo enseñada por miembros de la familia involucrados con el satanismo y la brujería. De nuevo, no hay pruebas sólidas para estas afirmaciones. Bathory fue educada como protestante calvinista. De joven aprendió latín, alemán, húngaro y griego. Nacida en el seno de una familia privilegiada de la nobleza, Bathory estaba dotada de riqueza, educación y un destacado rango social. A la edad de 13 años, antes de su primer matrimonio, Bathory supuestamente dio a luz a un niño. El niño, del que se dice que fue engendrado por un campesino, fue supuestamente entregado a una mujer local de confianza de la familia Bathory. La mujer fue pagada por sus acciones y el niño fue llevado a Valaquia. Las pruebas de este embarazo surgieron mucho después de la muerte de Isabel, a través de rumores difundidos por campesinos. Por lo tanto, la validez del rumor es a menudo discutida. Bathory se comprometió a los 10 años con el conde Ferenc Nadasdy, miembro de la familia Nadasdy, en lo que probablemente fue un acuerdo político dentro de los círculos de la aristocracia. Era hijo del barón Tamás Nadasdy, de Nadasd et Fogarasfold y de Orsolya Kanisay. Como la posición social de Isabel era superior a la de su marido, se negó a cambiar su apellido y en su lugar Nadasdy asumió el apellido Bathory. La pareja se casó cuando ella tenía 15 años y el 19 en el palacio de Branov nad Toblu, Varano, en húngaro. El 8 de mayo
de 1575, alrededor de 4.000 invitados acudieron a la boda. El regalo de bodas de Nadasdi y Báthory fue su casa, el castillo de Sekhte, situado en los pequeños Cárpatos, cerca de Bagujeli y Trenčín, actuales Nové Mesto nad Váhom y Trenčín, Eslovaquia. El castillo había sido comprado por su madre en 1569 y regalado a Nadasdi, quien lo transfirió a Isabel durante sus nupcias, junto con la casa de campo de Sekhte y 17 aldeas adyacentes. En 1578, Nadasdi se convirtió en el comandante en jefe de las tropas húngaras y las condujo a la guerra contra los otomanos. Esta función solía incluir la responsabilidad de la población húngara y eslovaca e incluso la atención médica. Durante la Guerra Larga, 1593-1606, Báthory se encargó de la defensa de las fincas de su marido, que se encontraban en la ruta hacia Viena. La amenaza era importante, ya que el pueblo de Sekhte había sido saqueado anteriormente por los otomanos, mientras que Sarvar, situado cerca de la frontera que dividía la Hungría real y la ocupada por los otomanos, corría un peligro aún mayor. Hubo varios casos en los que Báthory intervino en favor de mujeres indigentes, entre ellos el de una mujer cuyo marido fue capturado por los otomanos y el de una mujer cuya hija fue violada y embarazada. La hija de Báthory, Anna Nadasdi, nació en 1585 y posteriormente se convirtió en la esposa de Nicolás VI Orinsky. Otros hijos conocidos de Báthory son Orsika Nadasdi, que más tarde sería la esposa de István II Benyo, Katalin Nadasdi, András Nadasdi y Paul Nadasdi, padre de Francisco III Nadasdi, que fue uno de los líderes de la conspiración de los magnates contra el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo I. Algunas crónicas también indican que el matrimonio tuvo otro hijo llamado Miklos Nadasdi, aunque esto no puede confirmarse, y podría ser que fuera simplemente un primo o que muriera joven, ya que no se le nombra en el testamento de Báthory de 1610. También se supone que Georgi Nadasdi es el nombre de uno de los niños Nadasdi fallecidos, pero no se puede confirmar nada al respecto. Todos los hijos de Isabel fueron cuidados por institutrices, al igual que Báthory. Ferenc Nadasdi murió el 4 de enero de 1604 a la edad de 48 años, aunque se desconoce la naturaleza exacta de la enfermedad que lo llevó a la muerte. Parece que comenzó en 1601 y al principio le causó un dolor debilitante en las piernas. Desde entonces nunca se recuperó del todo y en 1603 quedó incapacitado de forma permanente. Llevaba 29 años casado con Báthory. Antes de morir, Nadasdi encomendó a sus herederos y a su viuda de Georgi Trousseau, que acabaría dirigiendo la investigación de los crímenes de Báthory. Entre 1602 y 1604, después de que los rumores sobre las atrocidades de Báthory se extendieran por todo el reino, el ministro luterano István Magyari presentó quejas contra ella, tanto en público como en la corte de Viena. Las autoridades húngaras tardaron en responder a las quejas de Magyari. Finalmente, en 1610, el rey Matías II encargó a Thurzó, el palatino de Hungría, que investigara. En marzo de 1610, Thurzó ordenó a dos notarios, András Keresztúri y Moses Iraki, que recopilaran pruebas, y en octubre de 1610 había recogido 52 declaraciones de testigos. En 1611 ese número había aumentado a más de 300. Según los testimonios, las primeras víctimas de Báthory fueron niñas de entre 10 y 14 años. Más tarde Báthory habría empezado a matar a las hijas de la baja burguesía, que eran enviadas a su gineceo por sus padres para que aprendieran la etiqueta cortesana. Se dice que también se produjeron secuestros. Las atrocidades descritas de forma más sistemática incluían fuertes palizas, quemar o mutilar las manos, morder la carne de la cara, los brazos y otras partes del cuerpo, congelar o matar de hambre. El uso de agujas también fue mencionado por los colaboradores en el tribunal. Se sospecha que Báthory llevó a cabo muchas formas de tortura. Según los archivos de la ciudad de Budapest, las niñas fueron quemadas con pinzas calientes y luego colocadas en agua helada. También se les cubría con miel y hormigas vivas. Algunos testigos nombraron a familiares que murieron mientras estaban en el gineceo. Otros declararon haber visto huellas de tortura en los cadáveres, algunos de los cuales fueron enterrados en cementerios y otros en lugares sin marcar. Dos funcionarios del tribunal, Benedek Deseo y Havak Silvasi, afirmaron haber presenciado personalmente cómo la condesa torturaba y mataba a las jóvenes sirvientas. El 12 de diciembre de 1610, Nicolás VI Orinsky confirmó el acuerdo con Trousseau sobre el encarcelamiento de Báthory y el reparto de la hacienda. El 30 de diciembre, Trousseau se dirigió al castillo Sekhte y arrestó a Báthory junto con 4 de sus sirvientes, acusados de ser sus cómplices: Dorotea Semtes, Ilona Jo, Katarina Benica
y János Ujvari. Según la carta de Turso a su esposa, en su visita no anunciada encontró en el castillo a una chica muerta y a otra presa viva, pero no hay constancia que le preguntaran qué le había pasado. Aún se cree que Báthory fue sorprendida en el acto de la tortura. Estaba cenando. En un principio Turso declaró a los invitados de Báthory y a los habitantes del pueblo que la había pillado infraganti. Sin embargo, fue detenida y encarcelada antes de que se descubrieran o presentaran las víctimas. Lo más probable es que la afirmación de que Turso descubrió a Báthory cubierta de sangre haya sido el adorno de relatos ficticios. Turso debatió con el hijo de Báthory, Paul, y con dos de sus yernos, Nicolás Sextorinsky y Georgi Druget, la continuación del proceso. Un juicio y una ejecución habrían provocado un escándalo público. Una familia influyente que gobernaba Transilvania se vería deshonrada y los considerables bienes de Isabel habrían sido confiscados por la corona. Turso, junto con Pablo y sus dos yernos, planeó originalmente que Báthory fuera llevada a un convento, pero al difundirse los relatos de su asesinato de las hijas de la nobleza menor, se acordó mantenerla bajo estricto arresto domiciliario y evitar más castigos. La mayoría de los testigos declararon que habían oído las acusaciones de otros, pero que no la habían visto ellos mismos. Los sirvientes confesaron bajo tortura, lo que no es creíble en los procedimientos contemporáneos. Eran los testigos del rey, pero fueron ejecutados rápidamente. Las acusaciones de asesinato se basaban en rumores. No hay ningún documento que demuestre que alguien de la zona se quejara de la condesa. En esta época, si alguien era perjudicado o incluso alguien robaba una gallina, se escribía una carta de queja. Tras la detención de Báthory, se celebraron dos juicios. El primero tuvo lugar el 2 de enero de 1611 y el segundo el 7 de enero de 1611. El 25 de enero de 1611, Turso escribió en una carta al rey húngaro Matías sobre la captura de la acusada Isabel Báthory y su confinamiento en el castillo. El palatino también coordinó los pasos de la investigación con la lucha política con el príncipe de Transilvania. La viuda fue reclutada en el castillo de Sechte durante el resto de su vida, donde murió a la edad de 54 años. Como escribió Georgi Turso, Elizabeth Báthory fue encerrada en una habitación con ladrillos, pero según otras fuentes, documentos escritos de la visita de los sacerdotes, julio de 1614, podía moverse libremente y sin obstáculos en el castillo, por lo que hoy en día la servidumbre podría llamarse arresto domiciliario. En septiembre de 1610, redactó un testamento en el que se dejaba toda la posesión de la herencia actual y futura a sus hijos. En el último mes de 1614, firmó su arreglo, en el que distribuía las fincas, tierras y posesiones entre sus hijos. En la noche del 20 de agosto de 1614, Báthory se quejó a su guardaespaldas de que tenía las manos frías, a lo que éste respondió: «No es nada, ama, acuéstese». El 25 de noviembre de 1614 fue enterrada en la iglesia de Sechte, pero según algunas fuentes, debido a la protesta de los aldeanos por enterrar a la condesa en su cementerio, su cuerpo fue trasladado a su casa natal, en Exed, donde fue enterrado en la cripta de la familia Báthory. En la iglesia de Sechte y en el castillo de Sechte no hay ninguna señal de su posible tumba. Varios autores como László Nagy y la doctora Irma Sadecki Kardos han sostenido que Elizabeth Báthory fue víctima de una conspiración. Nagy argumentó que el proceso contra Báthory tuvo una gran motivación pública, posiblemente debido a su gran riqueza y a la propiedad de grandes extensiones de tierra en Hungría, que se intensificó tras la muerte de su marido. La teoría es coherente con la historia húngara de la época, que incluía conflictos religiosos y políticos, especialmente relacionados con las guerras con el Imperio Otomano, la difusión del protestantismo y la extensión del poder de los Habsburgo sobre Hungría. Hay argumentos en contra de esta teoría. La investigación de los crímenes de Báthory se inició a raíz de las quejas de un ministro luterano, István Magyari, lo que no contribuye a la idea de un complot católico habsbúrgico contra el protestante Báthory. Aunque la tensión religiosa sigue siendo una posible fuente de conflicto, ya que Báthory fue criado como calvinista, no luterano. Para apoyar la inocencia de Báthory, hay que abordar o rebatir el testimonio de unos 300 testigos y las pruebas físicas recogidas por los investigadores. Sadecki Kardos argumenta que las pruebas físicas fueron exageradas y que Turso presentó erróneamente a los pacientes muertos y heridos como víctimas de Báthory, ya que deshonrarla beneficiaría enormemente sus ambiciones políticas de Estado. El caso de Elizabeth Báthory inspiró numerosas historias durante los siglos XVIII y XIX. El motivo más común de estas obras era el de la condesa bañándose en la sangre de sus víctimas para conservar la belleza
o la juventud. Esta leyenda apareció impresa por primera vez en 1729 en la trágica historia del jesuita Laszlo Turoczi, el primer relato escrito del caso Báthory. La historia se puso en duda en 1817, cuando se publicaron por primera vez los relatos de los testigos que habían aparecido en 1765. En su libro Hungría y Transilvania, publicado en 1850, John Paget describe los supuestos orígenes de los baños de sangre de Báthory. Aunque su relato parece ser una recitación ficticia de la historia oral de la zona, el placer sádico se considera un motivo mucho más plausible para los crímenes de Elizabeth Báthory.